a compartir. Decime nomás qué ejercicio querés hacer y vamos a buscarlo acá en la guía. Acá está. Puede ser el problema 18 de la guía de dinámica. Guardar, imprimir. Guardar como, bueno, voy a guardar guía cinemática en el plano. De la de dinámica. La dinámica estuvimos viendo ayer, ¿sí? Vamos a ver cuál es. Guía de dinámica. Dinámica. Guía dinámica. Bueno, ¿cuál lo decía? ¿El 18? Sí, profe, el 18. Bueno, vamos a ver esto. Imprimir pantalla. Pan. Bueno. Este ejercicio no es inconsistente. No, no, este ejercicio no es un ejercicio bien en las guías, pero es un ejercicio que no está planteado Que correctamente. no, No ah, conozco que ni no entraría en el examen, ¿no, profe? no, ese Ah, ejercicio bueno. no. O sea, el concepto del ejercicio está mal. Entonces, no le hagan caso a ese ejercicio. Ah, bueno. Vamos a hacer otro. Elija nomás uno y hacemos. Yo por mala pata ni siquiera puedo fijarme en mi computadora algún ejercicio porque no anda para nada, está más lenta que yo y en mi teléfono no tengo ningún PDF. Tengo todo mi material ahí. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar en la guía. A ver alguno que. ¿Usted quiere hacer de Sí. dinámica o de cinemática? De, de cinemática. Sí, profe, vamos a pasar a cinemática mejor, Bueno, que es más complicado. Sí. cinemática está acá. Este es cinemática, ¿ves? Vamos a mirar algún ejercicio que pueda servir. Este es Jimmy y Billy, bueno, pero ese no es un típico ejercicio. Este acá de la barra, ¿ya hicieron alguna vez? El 40 con Juan. No, 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 ese yo justo estaba leyendo para ver. Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Este estaría bueno.
Bueno, acá dice, en un bar local, sí, o sea, en un bar sería un bar, un cliente hace deslizar un tarro vacío de cerveza sobre la barra para que vuelvan a llenarlo. O sea, imagínense que acá está la barra, digamos, acá está el que denominamos cliente. Bueno, y él terminó de tomar su cerveza, digamos, y lanza el vaso, como que lo hace deslizar, ¿qué quiere decir? Que lo larga, digamos, si lo tira así, como que lo tira, que se deslice, que vaya deslizándose para Sí, que lo profe. para que lo agarre el otro, el cantinero que está del otro lado, digamos. Sí, se entiende. Bueno, entonces, este es el vaso de cerveza y de repente acá está el otro cantinero, ponele que no, no está atento, digamos, a la situación y no agarra el vaso, digamos. El vaso no llega a donde tenía que llegar, que sería el cantinero, sino que sigue de largo. Entonces, ¿qué va a pasar con el vaso? Se va a caer el vaso y Se se va va a a caer romper. el vaso. Sigue, digamos, hasta que termina la barra, ¿no es cierto? Sí, Entonces, Claro. acá y está el ahí se cae. piso. ¿Y qué tipo de movimiento va a hacer cuando caiga? ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Un lanzamiento de qué tipo? Hasta que caiga es recto. O Sí. sea, y O sea, después como que que cae. este viene así y va avanzando, avanzando, avanzando hasta acá. Y ahí, ¿cómo se da el movimiento? Digamos? ¿Qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo. Y el rectilíneo se iría derecho y no es lo que ocurre el CAE. Ah, sí, tiene razón. Ay, ¿cómo era? No sería. No, no. Mm, Formaría una parábola, profe. Una parábola, exactamente. O sea, él hace esto y termina cayendo por acá, un momento. A ponerle que lo tiró rápido, ¿viste? Generalmente, ponerle que lo tiró rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial de este movimiento? Bueno, para cuando llega acá abajo, él se rompe, digamos, se parte contra el piso. Entonces, se rompe en diferentes pedazos, no solo se rompe. Bueno, entonces,
¿El vaso qué velocidad inicial tiene? ¿Hacia dónde es? ¿Cero no sería? Porque, a ver, Acuérdense que tenemos velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿La velocidad inicial sería cero? No, tiene ¿O no? velocidad. O sea, en Y sí, pero en X no. Ah, En X tiene una velocidad inicial. Fíjense. O sea, suponete que como dice el ejercicio, la barra es sin rozamiento, ¿sí? O sea, no tiene ni un rozamiento. Suponete que estaba mojada o húmeda, qué sé yo, y se desliza muy fácilmente el vaso. Entonces, la misma velocidad que tenía acá en este lugar es la que tiene acá, cuando llega acá, digamos. En este trayecto no se frena, así que eso es lo que pasa. Ahora, en este lugar tiene una velocidad inicial en X en esta dirección, ¿sí? O sea, en la dirección horizontal, ¿se entiende? Esa la vamos a llamar velocidad inicial en X. V sub 0X. Esta velocidad inicial en X genera un tiro parabólico, ¿por qué? ¿Qué les parece a ustedes? porque al lanzar el vaso y al caer, o sea, cuando la persona lanzó el vaso y Sí. antes de caer, cae de una manera circular, o sea, no cae, no va a caer recto. No. Ay, ¿cómo Exacto. sería? Es parabólico, porque por efecto de la gravedad va a haber un descenso en Y, digamos, un movimiento Ujú. parabólico, y por efecto de la velocidad inicial en X va a tener un avance, digamos, ¿sí? Entonces lo que se genera, digamos, o sea, este movimiento, si ustedes lo vieran como un tiro parabólico completa, la ecuación sería así, digamos. O sea, sería la ecuación del tiro Sí. parabólico. Acá estaría la velocidad inicial en Y, la velocidad inicial en X, y acá estaría en el punto de altura máxima, no tiene velocidad inicial en Y. ¿Se entiende eso? Velocidad en Y en el punto de altura máxima es 0. Y la velocidad en X, ustedes ya saben, digamos, de cinemática, que se mantiene durante todo el movimiento, ¿sí? O sea, durante todo el movimiento tienen velocidad en X. Y es la misma igual a la velocidad inicial. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. sí, profe. Bueno, Sí. entonces, vamos a leer un poco el ejercicio a ver qué nos pide la consigna, sí, es muy importante. A ver, ¿alguien que se ofrezca para leer? Yo leo, profe, si usted Dale. puede, a ver, ahí yo puedo ver. Muy bien, Dice, voy a leer todo el problema. sí. En un bar local, un cliente hace deslizar un tarro vacío de cerveza sobre la barra para que vuelvan a llenarlo. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro, el cual cae de la barra, golpea el piso a 1,40 metros de la base del mismo. Si la altura de la barra es de 0,860 metros, A. ¿Con qué velocidad abandonó el tarro la barra? Y B. ¿Cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justamente antes de chocar con el piso? Muy bien. Entonces, hay dos datos numéricos clave ahí que tenemos que interpretarlos. ¿Cuáles son? La altura de la barra, Bueno, la altura de la barra está fácil, sí, sería... 1,40 metros cuando... Esto mm, sería la altura de la barra, ¿que cuánto es?
0,860 metros. Metros. ¿Está? Se- Esa es la altura de la barra. 860 Y metros. después, la otra medida es a 1,40. ¿Dónde la interpretan ustedes? En donde está el vaso roto, ¿Dónde está el vaso roto aquí? ¿Hasta dónde? hasta la barra. Hasta la barra, exactamente. Muy bien. Es una buena interpretación la que hiciste ahí. Esta distancia es 1,40 metros. Está. Entonces, fíjense acá, ustedes tienen un dato súper importante. ¿Por qué? Porque esto ¿qué es? En el movimiento parabólico. El tiempo total de vuelo. El tiempo O sea, la total, distancia total. La distancia total. claro, si sería una parábola completa, digamos, desde acá, estaríamos hablando de la mitad del alcance, digamos, y la mitad del tiempo. En este caso, como tenemos solo media parábola, sería la mitad. Pero podemos calcular a priori ya el tiempo de vuelo para esta situación, que no es el tiempo de vuelo de la parábola total, sino el tiempo de vuelo del movimiento que estamos analizando, que es esa caída. Entonces, vamos a agarrar y vamos a poner tiempo de vuelo, ¿cómo se calcula? En este caso. ¿O para qué? ¿Con qué ecuación vamos a calcular eso? Podría ser con la ecuación. Ah, no, pero esto no tampoco. Porque ahí nuestra incógnita sería el tiempo, ¿no es cierto, profe? Ujú. Acuérdate que los datos que vos tenés, si Mm, lo vieras, digamos, ¿cuáles son? Esta es la distancia, la altura. Altura. Te pregunto, en Mm. I, en la dirección de I, ¿hay una velocidad inicial o no hay? Sí. En la dirección de I. Ah, no. Vamos a dibujar los ejes para que ustedes lo vean por las dudas más claro. ¿Sí? Hacia arriba estaría el eje Y. Y hacia la derecha el eje X. ¿Sí? Igual la velocidad en su punto más alto siempre es cero. Así que Sí, exacto. Por eso, a veces sirve utilizar el análisis de la parábola completa. La velocidad en I es 0. Aparte te da la pauta que es que la velocidad en I es 0 porque en ese punto el tarro no tiene velocidad en I, sino se estaría como que yendo para arriba de la barra o cayendo en la barra. Entonces, el hecho mismo de que ese tarro se esté deslizando sobre una barra, te da la pauta que al abandonar esa superficie horizontal, él va a salir con una velocidad horizontal. Después va a ir adquiriendo, a medida que cae, una velocidad también en la dirección de I porque se va acelerando hacia abajo por efecto de la gravedad. Pero al inicio, la velocidad inicial es solamente en X. Lo otro que tenemos como dato, que es un dato muy importante, es la altura, ¿sí? Ustedes pueden calcular, si saben, digamos, si saben que el movimiento en I es solo una caída que no tiene velocidad inicial, pueden calcular el tiempo de caída libre, ¿sí? En I es una caída libre. Recuerden que
el tiro parabólico es una combinación de dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme en X, o sea, un avance uniforme, y una caída en Y, un lanzamiento en Y. Entonces, en este caso tenemos una caída directamente libre porque no tenemos velocidad inicial en Y. Entonces, calculen un poquito o díganme la fórmula del tiempo de caída libre para un cuerpo teniendo como dato una cierta altura. Podría ser igual a I sub 0 más B sub 0 por T más menos G por T cuadrado dividido 2. Pero esa es la ecuación de I. Ah, claro. Te puede Sí, sí. servir, sí. Está el de la altura, es igual a 1/2 En la altura máxima. por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Exacto. Ujú. Y ahí cómo despejas Sí. el tiempo. Vamos a hacer eso. Entonces, la altura, ¿cómo es? La altura es igual a 1/2 de la Por la gravedad gravedad por tiempo al cuadrado. por el tiempo que está al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejo el tiempo acá? Me va a quedar. El G estaría dividiendo a 2 por la altura. Sí, así es. ¿Y el cuadrado? Pasa raíz. Pasa raíz. Muy bien. Entonces ya tenemos toda la ecuación. Vamos a reemplazar los valores, ¿sí? ¿Cuánto vale la altura? 0,860 metros. Y abajo G. Menos 9,81. Pero es Esta fórmula positivo. ya está preparada para el valor positivo, porque si ustedes después intentan Sí. sacar una raíz cuadrada o un valor negativo, le va a dar error. Entonces, Sí. vamos a tomar el valor positivo. 981 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, de la parte de unidades, ¿hay algo que se cancele? Los metros sí quedan segundos. Los metros, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el segundo? Se van a simplificar los cuadrados. El cuadrado. Que va a quedar solo segundos. A medida de que Cuando se resuelva la raíz. fíjense que el cuadrado en qué lugar está, ¿en el denominador o en el numerador? Está en el denominador. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando algo estaba en el denominador del denominador? Pasa al numerador. Pasa al numerador, Pasa. exactamente. Y al pasar al numerador, después se saca la raíz cuadrada. Hagan el cálculo un poquito a ver qué les da.
Puede ser que dé a 0,45 0,42 segundos. me dicen acá. 0,42 me tiró uno. 0,42, profe. Vamos a ver un poquito. No tengo mi calculadora a mano, pero algún otro más hizo, le dio 0,45 o 0,42. 0,42. ¿Tiene algún decimal más después? 0,418. Está bien. Redondeando 0,42. Le va a quedar en segundo, por eso que hablamos recién. El segundo está en el denominador del denominador. Entonces pasa a estar en el numerador y este segundo al cuadrado se va a cancelar con la raíz. Entonces le va a quedar en segundos. Bueno, y ahora volvemos al análisis físico, ¿sí? De la situación. El tarro, ¿sí? Tuvo en esos 0,42 segundos la combinación de dos movimientos. ¿Cuáles fueron? Profe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? Se me cortó justo. El tarro, ¿sí? Tuvo en esos 0,42 segundos una combinación de dos movimientos. ¿Cuáles fueron? Un desplazamiento en X y una caída en el eje Y. Exacto. Un desplazamiento en X y una caída en el eje. En la dirección de X, ¿qué tipo de movimiento fue? ¿Acelerado, a velocidad constante? Constante. Constante. Entonces, ese movimiento en la dirección de X, ¿por qué ecuación nos podemos guiar? ¿Qué ecuación va a ser? Que es la ecuación de un movimiento constante, ¿no es cierto? De velocidad constante. El Puede de ser X X. igual a X sub 0 más velocidad constante por T. Sí. X, posición va a ser igual a X sub 0 más velocidad. ¿Cuál velocidad es en X? Mm, mm, Fíjense, hagan el la siguiente velocidad. análisis. Si la velocidad es constante en todo el movimiento, ¿sí? La velocidad es igual a la velocidad inicial, ¿sí? O sea, siempre eso ocurre en los movimientos rectilíneos, siempre se considera la velocidad inicial porque es constante a lo largo de todo el movimiento. O sea, que en cualquier parte del movimiento esa velocidad en X se va a mantener. Por lo tanto, sería la velocidad inicial en X, que es el mismo dato que perseguimos acá, que está acá arriba, ¿sí? Velocidad inicial en X y eso va multiplicado por el Tiempo. tiempo, exactamente. Condiciones iniciales, X sub 0, ¿cuánto vale? El tarro en su momento o posición inicial, ¿en dónde está con respecto al origen de coordenadas o con respecto al sistema de ejes cartesianos? 0. 0, exactamente. Porque fíjense que al comienzo él está acá, en este lugar,
que es el origen. Entonces la posición inicial es 0. Y ahí, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? ¿Cuánto va a valer x final o x? Al final del movimiento. 1,40. 1.40 metros es igual a la velocidad a x sub 0, que ya lo sabemos, es 0 más velocidad inicial en x por el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo de avance? 0,42 segundos. 0.42, porque es el mismo tiempo, o sea, los fenómenos se dan en conjunto, en el mismo marco de tiempo. Entonces, en el mismo tiempo va a pasar que el tarro cae y que el tarro avanza y llega al punto, ¿sí? Entonces, es el mismo tiempo el que transcurre. ¿Y ahí qué despejamos? Velocidad inicial en x va a ser igual a... Sería 1,40 dividido 0, o sea, 1,40 metros dividido 0,42 segundos. dividido 0.42 segundos. ¿Y qué velocidad inicial en x vamos a tener como resultado? 3,33 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Sí. Y con eso damos respuesta a la consigna A. ¿Sí? Eso damos respuesta a la consigna A. Bien. Para la consigna B, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ecuaciones tenemos que utilizar? ¿O qué nos está pidiendo para empezar, ¿no es cierto? Para empezar el análisis. Pide la dirección de la velocidad del tarro Bueno, la dirección de la velocidad. ¿Qué vendría a ser la dirección antes de de la caer. velocidad? Antes de chocar con el piso, ¿sí? ¿A qué hace referencia? ¿En qué sentido va a ir? El ángulo, ¿no es ¿O cierto? hacia dónde? Sí. ¿Hacia dónde? Exactamente. Entonces, si ponele que al chocar con el piso tiene esta velocidad, ¿sí? Él nos está pidiendo básicamente este ángulo. El ángulo que hay entre este y este. Eso nos está pidiendo, ¿sí? Ese ángulo, ¿cómo se hallaba? ¿O cómo era el cálculo para ese ángulo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? En realidad, si tiene el mismo ángulo de salida, tiene el mismo ángulo de llegada. Sí, pero eso es cuando vos tenés una parábola completa. Pero la parábola, digamos, en la parábola en esta parte no se da en la realidad, ¿sí? En la realidad se da solo esto. Y tampoco conoces el ángulo de salida, digamos, de la parábola virtual o imaginaria. Entonces eso no te ayuda en nada, ¿sí? O sea, en este caso no te ayuda esa interpretación. Pero más, yo le pregunto más en el sentido de la fórmula. ¿Se acuerdan cómo era el cálculo de ese ángulo? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? No sería, a ver, velocidad inicial en X igual a la velocidad inicial por el coseno de tita o del ángulo. No, la velocidad inicial en X Sí, pero no es un tampoco. valor. ¿Cómo se hallaba el ángulo de una velocidad en alguna situación? O el ángulo de una fuerza también, lo mismo. Profe, esa sería la resultante. Exactamente. Entonces, ¿cómo era? El arco tangente. El arco tangente. Así es. Nosotros
Vamos a extender un poquito esta representación. ¿Sí? Si ustedes tenían, digamos, una velocidad en X, que era esto, y una velocidad en Y final, ¿no es cierto? Estamos hablando de velocidades finales, que era esto. Ustedes tenían, digamos, esta sería la velocidad en X. Le vamos a poner final, pero después va a saltar la ficha de que es lo mismo que la inicial porque siempre estamos hablando de la misma velocidad en X. En Y sí es distinta. Velocidad final en Y. Sí. Entonces, el ángulo, ¿sí? Si queremos hacerle la cuenta, ¿no es cierto? El ángulo es igual al arco tangente de la velocidad en Y final sobre la velocidad final en X, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ahora sí. Siempre era en Y y Está en X. volviendo la memoria. Entonces, bien. ¿Qué debemos hallar entonces? ¿Qué dos cosas La velocidad final en Y no tenemos. en X y la velocidad final en Y, ¿no es cierto? Ujú. Bueno. Empecemos con la X. ¿Cuál es velocidad final en X? ¿A qué es igual? Va a ser igual a la velocidad inicial. Velocidad inicial en X. ¿Por qué?